Ella pensó que era solo otro camionero silencioso que atravesaba la tormenta hasta que desapareció sin decir palabra, dejando solo las llaves de su camioneta y una taza de café aún caliente. Lo que Maggie encontró en su guantera no solo fue sorprendente. Le cambió la vida. Una carta, una escritura y un último deseo de un hombre destrozado con un sueño enterrado. Lo que hizo después convirtió la pérdida en algo hermoso e inolvidable. Dale a me gusta y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. La nieve no había parado en horas. Caía espesa y silenciosa, cubriendo de blanco el mundo exterior del restaurante de Maggie. Dentro, la vieja caldera vibraba débilmente mientras Maggie servía otra cafetera, con el vapor formando rizos en la tenue luz amarilla. Estaba sola de nuevo. Los negocios prácticamente habían desaparecido con la tormenta. Los lugareños se quedaron en casa, y la carretera frente a ella se había convertido en una mancha de aguanieve y raíces olvidadas. Maggie limpió el mismo mostrador por quinta vez, tarareando suavemente para distraerse del bullicio de sus propios pensamientos. Facturas atrasadas, la tubería goteando en la trastienda, la chaqueta de su hijo aún colgada junto a la puerta de la oficina, aunque ya le quedaba pequeña. La campanilla de la puerta del restaurante tintineó. Se giró. Un hombre alto entró, sacándose la nieve del abrigo y sacudiéndosela de los hombros. Parecía agotado, quizá de unos 50 y tantos, con barba canosa y profundas arrugas en el rostro curtido por el viento. Su mirada reflejaba cansancio, pero amable. No dijo nada, solo una educada inclinación de cabeza y se dirigió al reservado del fondo, junto a la ventana. «¿Café?», ofreció Maggie. Él asintió de nuevo. Ella le sirvió otra taza. «¿Invita a la casa?», añadió. «Parece que has estado conduciendo bajo una ventisca». Todavía en silencio, el hombre esbozó una leve sonrisa, tomó la taza con ambas manos y bebió un sorbo. Pasaron las horas, no habló, simplemente permaneció sentado, mirando por la ventana empañada como si buscara algo que solo él podía ver. Maggie notó que su mano se posó brevemente sobre algo que sacó de su abrigo, una cartera de cuero agrietada. La abrió, miró una pequeña foto dentro y la guardó. Ese momento perduró en su mente. Cuando llegó la hora de cenar, le trajo un plato de estofado. «La tormenta está empeorando», dijo, dejando el tazón con cuidado. «A veces se corta el generador. Si necesitas un lugar cálido, quédate todo el tiempo que quieras». La miró a los ojos un segundo, luego apartó la mirada, pero esta vez asintió más despacio. Al cerrar la puerta, se dio cuenta de que ni siquiera había dicho su nombre. Afuera, a través del cristal esmerilado, vio su vieja camioneta aparcada torcida al borde del aparcamiento, cubierta de nieve, con el óxido lamiendo los guardabarros. Pero algo en la forma en que miraba ese lugar, era como si ya lo conociera, como si lo hubiera estado buscando todo el tiempo. A la mañana siguiente se fue la luz, un chasquido seco, luego silencio. El zumbido del frigorífico se apagó, las luces parpadearon y se apagaron, y el restaurante, ya frío, se sumió en un frío aún más intenso. Maggie estaba en la cocina, sosteniendo un cartón de huevos, mirando la bombilla inservible del techo. Suspiró y buscó la linterna de su teléfono. El generador detrás del restaurante llevaba semanas fallando. Otra reparación que no podía permitirse. Salió al exterior, al viento, con la nieve crujiendo bajo sus botas, y abrió la puerta del cobertizo. Pero alguien ya estaba allí. Jack. Estaba de rodillas frente al generador, con las mangas arremangadas sobre los brazos curtidos, una pequeña llave inglesa en la mano y una linterna entre los dientes. No habló, solo levantó la vista y le dedicó el mismo gesto silencioso antes de volver a trabajar. «¿Cómo supiste dónde estaba?», preguntó Maggie,
sorprendida. Golpeó el lateral de la máquina. Olió la fuga. Conductos de combustible sueltos. Su voz era áspera pero tranquila, como grava rodando por el lecho de un arroyo del sur. El tipo de voz que no había dicho mucho en años. En cuestión de minutos, el generador volvió a la vida. Las luces del restaurante parpadearon. No tenías que hacer eso, dijo ella, con los brazos cruzados para protegerse del frío. Jack se encogió de hombros levemente. Me alimentaste. Pasó junto a ella y volvió a entrar sin esperar las gracias. Maggie se quedó allí un momento, con el viento apretándole la nieve en las mangas, preguntándose quién era en realidad. Durante los 2 días siguientes, Jack no se fue. Cuando el cocinero llamó diciendo que estaba enfermo, Jack se quedó detrás del fregadero, lavando los platos sin que se lo pidiera. Cuando el coche de un cliente se quedaba atascado en la nieve derretida, Jack ayudaba a sacarlo. Paleaba la acera cada mañana, cambiaba una bombilla fundida e incluso apretaba las bisagras de la puerta principal que llevaba semanas chirriando. Aún así, apenas hablaba. Una noche, Maggie le sirvió un café a cada uno después de cerrar. ¿Eres de por aquí?, preguntó ella con suavidad. Él la miró y luego bajó la mirada al vapor que se elevaba entre sus palmas. No, dijo. Una larga pausa. Pero tenía que pasar por aquí hace mucho tiempo. Había una pesadez en esa respuesta que le decía que no insistiera. Así que no lo hizo. Simplemente se sentó con él. 2 desconocidos, 2 tazas humeantes y el sonido de la nieve golpeando contra el cristal de la ventana. Antes de salir a su camioneta esa noche, se detuvo en la puerta y recorrió el restaurante con la mirada como si ya fuera un recuerdo. Luego, casi para sí mismo, dijo, lugares como este no solo alimentan a la gente, la salvan. Y salió a oscuras. A la 6ª mañana, algo no encajaba. El restaurante estaba en silencio cuando llegó Maggie. Ni una pala raspando la acera, ni olor a café recién hecho, solo el viento aullando afuera y la nieve fresca amontonándose en el alféizar. Empujó la puerta principal, confundida. Dentro, todo estaba en silencio. Entonces los vio. Las llaves de la camioneta de Jack en el centro del mostrador. Ninguna nota, ni rastro de él, solo las llaves y una taza de café a medio terminar donde él siempre se sentaba, aún caliente. Se le encogió el estómago. Salió corriendo, el frío le atravesaba el abrigo. La camioneta de Jack seguía al ralentí al fondo del aparcamiento, con el escape enroscándose en el aire helado. Tenía las luces encendidas. La puerta del conductor estaba cerrada. Corrió hacia ella, con las botas resbalando en la nieve derretida. Abrió la puerta, vacía. Su abrigo había desaparecido. Pero en el asiento del copiloto había un sobresellado, amarillento y ligeramente arrugado, con su nombre escrito en letras mayúsculas e irregulares. Maggie. Le temblaban los dedos al recogerlo. Se sentó en el asiento del conductor. El motor seguía rugiendo suavemente bajo ella. Abrió el sobre. Dentro había una carta doblada y debajo documentos, el título de propiedad de la camioneta y la escritura firmada de un pequeño terreno comercial a las afueras del pueblo. Maggie se quedó mirando el nombre de la escritura. Jack R. Callahan. La carta empezaba simplemente. Esta camioneta no vale mucho, pero era su hogar cuando nada más lo era. La leyó de nuevo, más despacio esta vez. Las lágrimas empañaron la tinta. Ese terreno. Lo compré con mi hijo. Soñábamos con construir un restaurante como el tuyo. Él falleció antes de que empezáramos a construir. He cargado con ese dolor por cada carretera desde entonces. Me recordaste lo que se siente la amabilidad. Quiero que alguien termine lo que empezamos. Ahora es todo tuyo. Construye algo que perdure. Jack, la guantera crujió al abrirla.
Dentro había más rastros del hombre al que apenas conocía. Una foto descolorida de un niño, de unos 12 años, con los ojos de Jack y un brazo colgando de una caña de pescar. Un recibo de material para techos con fecha de hacía 15 años y un mapa del pueblo, con la parcela rodeada en rojo. Se quedó allí sentada un buen rato, con el motor zumbando a su alrededor, la nieve cayendo más suave. Jack se había ido, no corría peligro, no estaba herido. Se había ido porque ya había dicho todo lo que tenía que decir sin siquiera decirlo realmente. Maggie apenas recordaba haber conducido a casa ese día. La carta permaneció aferrada a su mano todo el camino. El papel se arrugó al soltarse. Las palabras de Jack resonaban en sus pensamientos. No solo el regalo, sino el dolor que lo cubría. Un hombre que llevaba el peso de un sueño demasiado pesado para cumplirlo solo. Y de alguna manera, en su pequeño restaurante, en su sonrisa cansada y su amabilidad, había encontrado la razón para soltar esa carga. Esa noche, se sentó a la mesa de la cocina con la escritura, el título de propiedad de la camioneta y la foto del hijo de Jack frente a ella. Su hijo, Caleb, se asomó por la esquina en pijama, frotándose los ojos. ¿Estás bien, mamá? Maggie se secó las mejillas rápidamente y asintió. Sí, cariño. Solo estaba pensando. Caleb se acercó y cogió la foto. ¿Quién es? Sonrió levemente. El hijo de alguien. Tuvo un sueño. Y ahora puede que también sea el nuestro. A la mañana siguiente, Maggie condujo hasta las afueras del pueblo, donde el mapa había marcado el terreno. Estaba intacto. Un amplio rectángulo nevado con un viejo poste de cerca apenas en pie. Más allá, una vista de las ondulantes colinas, la carretera que se curvaba en la distancia como una cinta en la nieve. Salió y se quedó quieta. El viento le hizo crujir el abrigo. Casi podía ver a Jack de pie a su lado, con los brazos cruzados, mirando hacia afuera como si estuviera imaginando mesas, risas y faros acercándose después de largos viajes. Y entonces lo vio, una estaca de madera torcida clavada en la tierra helada, desgastada por el tiempo, pero aún visible. Un trozo de tela roja ondeaba. Él había estado allí, tal vez incluso acampado. Llamó al juzgado para confirmar la escritura. Era legítima, pagada en su totalidad, transferida a su nombre. Las siguientes semanas fueron un torbellino de papeleo, reuniones con constructores y largas noches en el restaurante. Vendió su viejo coche para contratar a un contratista y agotó su tarjeta para poner los cimientos. Sus amigos pensaron que se había vuelto loca, pero Maggie sabía que no se trataba solo de construir algo. Se trataba de terminar algo. Una tarde nevada, estaba en el terreno baldío mientras llegaban los camiones de hormigón. Caleb le dio un termo de chocolate y se inclinó hacia ella. ¿De verdad vamos a construir un nuevo restaurante, mamá?, preguntó. Ella lo miró y sonrió. No cualquier restaurante. Este es para alguien que creyó que podíamos. Y en el viento, casi podía oír el rugido de un motor por última vez y luego desvanecerse en la distancia. 6 meses después, el sol salió por las afueras del pueblo con una calidez que no se había sentido en años. Donde una vez hubo un solar vacío, ahora se alzaba un reluciente restaurante plateado con molduras rojas y amplios ventanales que captaban la luz de la mañana. El nuevo letrero se había colocado la noche anterior. Jack's Diner, donde termina la carretera. El nombre solo hizo llorar a Maggie cuando el pintor dio la última pincelada. Dentro, el lugar bullía de vida. Los camioneros llenaban las mesas. Las familias locales hacían fila en el mostrador y el aroma a café recién hecho se mezclaba con el aroma a tocino chisporroteante y jarabe de arce caliente. Caleb, ahora luciendo con orgullo un delantal 3 tallas más grande, corría entre las mesas con un bloc de notas, sonriendo de oreja a oreja. Pero Maggie estaba afuera,
con una mano en el frío revestimiento cromado y la otra sosteniendo la foto que Jack había dejado. El chico de la caña de pescar, congelado en el tiempo, sonriendo a un sueño que había esperado demasiado tiempo para hacerse realidad. Lo había enmarcado y colocado cerca de la caja. Todos los que pagaban lo veían. Todos los que preguntaban entendían la historia, y siempre preguntaban. La camioneta de Jack, recién lavada pero intacta, ahora estaba estacionada bajo un toldo nuevo al borde del estacionamiento. Una pequeña placa colocada al frente decía, en memoria de Jack Callahan y el sueño que compartió. Ya no era solo un restaurante. Se había convertido en algo más. Un lugar para que la gente descansara. Un lugar que alimentaba tanto el hambre como el corazón. Donde nadie tenía prisa. Donde las miradas se cruzaban. Donde el silencio tenía cabida. Justo como Jack quería. Más tarde esa mañana, Maggie estaba detrás del mostrador mientras una nueva oleada de faros entraba en el estacionamiento. Contó 5 camionetas llegando, luego 6. Para el mediodía, habría más. La carretera lo había recordado. Salió a saludarlos, con el delantal ondeando al viento. Y por un instante, miró hacia la carretera, al otro lado del restaurante. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro, como si aún pudiera sentirlo allí. Ese hombre tranquilo, con dolor en la mirada y un sueño escondido en el bolsillo de su abrigo, que ahora finalmente se había integrado en las paredes que la rodeaban. Bienvenido a Jack's, dijo en voz alta, con voz firme, y las puertas se abrieron de golpe.